Había algo inesperado que sucedió en la vida de una mujer casada. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in... Ooh, crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. Un momento de debilidad que desencadenó una serie de traiciones, conspiraciones y tragedias que marcarían su existencia de manera irreparable. Este evento no solo cambió su destino, sino que lo hizo de una forma tan impactante que las repercusiones seguirían resonando por generaciones. Pero lo que sucedió después es lo que realmente convierte esta historia en algo digno de ser contado. Es una historia que nos habla de la fragilidad humana, de los giros impredecibles del destino, y de cómo, a veces, una sola decisión puede alterar el curso de nuestra vida para siempre. En la antigua Israel, había un hombre llamado David, un joven que parecía tenerlo todo en contra, pero que, con una fe inquebrantable, lograría lo impensable. David, elegido por Dios desde su juventud, comenzó su viaje como un humilde pastor de ovejas. Sin embargo, fue precisamente durante ese tiempo de soledad en los campos que desarrolló una valentía extraordinaria, enfrentándose a leones y osos que amenazaban a su rebaño. Era un joven sin más armas que su fe y su valentía, pero esa misma fe lo llevaría a hacer frente a uno de los mayores retos de su vida. David no era un guerrero experimentado, ni un hombre de gran estatura o fortaleza física. Pero algo en su interior, algo profundo, lo impulsaba a ser más grande que sus miedos. Cuando los filisteos llegaron con un desafío que nadie en Israel se atrevió a aceptar, David, con solo unos pocos años, se presentó frente a la amenaza más peligrosa de todos, Golias, el gigantesco guerrero filisteo. Este hombre medía más de 3 metros de altura, su armadura era casi impenetrable, y su lanza era tan grande que parecía un árbol. Golias había estado desafiando a los hombres de Israel durante días, pero ninguno se atrevió a enfrentarlo. Fue entonces cuando David, quien solo había llegado al campo de batalla para entregar provisiones a sus hermanos, escuchó las burlas de Golias. A pesar de la incredulidad de los soldados, David no pudo quedarse callado ante la afrenta. ¿Quién es este filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, gritó, con una valentía que sorprendió incluso a los más experimentados. Aquel joven, pequeño en comparación con el gigante, mostró una confianza que parecía sacada de un cuento de hadas. No se dejó intimidar por la altura, el poder y el ridículo que le sugerían los demás. Con una fe inquebrantable, David se preparó para lo que parecía una misión imposible. El rey Saúl, al ver la determinación de David, le ofreció su propia armadura, pero David la rechazó. Sabía que no necesitaba más que su propia fe y las herramientas con las que siempre había trabajado, su honda y piedras lisas del arroyo. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de este filisteo, dijo con absoluta certeza. Y así fue como David se acercó a la batalla armado solo con una honda, 5 piedras y una profunda confianza en su fe. Golias, burlándose de él, lo despreció, subestimando a este joven que parecía ser una presa fácil. Pero David, con una precisión mortal, comenzó a girar su honda. En un instante, una piedra salió disparada hacia el gigante, golpeando su frente con tal fuerza que Golias cayó al suelo, derrotado. La batalla, que parecía perdida desde el principio, terminó en una victoria inexplicable para el pueblo de Israel. El impacto de esa piedra, combinado con la fe de David, creó una explosión de energía que resonó en todo el campo de batalla, cambiando el destino de su nación. Lo que sucedió después de la caída de Golias no fue solo una victoria física, sino también una victoria espiritual. David no solo derrotó a un gigante físico, sino que demostró que la verdadera fuerza proviene de la fe, la valentía y la determinación. Esta historia es un recordatorio poderoso de que, aunque los desafíos puedan parecer insuperables, nunca debemos subestimar el poder de la fe y el coraje interior. Hola a todos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu apoyo es súper importante para nosotros, así que no dudes en dejar un comentario abajo contándonos qué piensas de esta historia. Nos encantaría saber tu opinión.
Y no te vayas todavía, porque al final de este video te dejé 2 recomendaciones que seguro te van a interesar. Dale click a los cards y sigue disfrutando del contenido. Después de la caída de Golias, David no perdió ni un segundo. Con una rapidez que sorprendió a todos, corrió hacia el gigante caído, tomó su espada y cortó su cabeza, asegurando una victoria que resonaría a lo largo de la historia de Israel. Ese momento no solo reflejó la valentía de David, sino que también demostró que, con la ayuda de Dios, incluso el más pequeño de los hombres puede derrotar al gigante más temible. Fue así como David se ganó el respeto y la admiración de todo Israel, convirtiéndose en un símbolo de fe, fuerza y determinación. A lo largo de los años, David fue conocido por su sabiduría como líder, su destreza como guerrero y, sobre todo, por su profunda devoción a Dios. Escribió muchos de los salmos que hoy siguen siendo un reflejo de su corazón humilde, arrepentido y buscador de la voluntad divina. Sin embargo, en una etapa de su vida, algo comenzó a cambiar. David ya no marchaba al frente de sus tropas como solía hacerlo en el pasado. Mientras sus hombres enfrentaban las batallas, él se quedaba en el palacio. El líder que una vez arriesgó su vida por su pueblo, ahora parecía cómodo y distante de los campos de lucha. Fue en este periodo cuando un hombre llamado Urías entró en la vida de David, dejando una marca profunda en su destino y en la historia de su familia. Urías, aunque no era israelita de nacimiento, se había convertido en uno de los soldados más leales de David. Luchar por el rey era para él una verdadera honra, y su lealtad no tenía límites. En medio de la guerra, cuando las flechas volaban y las espadas brillaban en el campo de batalla, Urías luchaba con una valentía que inspiraba a otros a seguir su ejemplo. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Mientras Urías se encontraba en la guerra, David, desde el techo de su palacio, comenzó a caminar distraídamente por el lugar. Era tarde y, sin pensarlo, comenzó a observar la ciudad desde lo alto. Fue en ese momento cuando algo captó su atención. En una de las casas del pueblo, vio a una mujer. Estaba bañándose, y la belleza que emanaba era tan impresionante que David no pudo apartar la mirada. La mujer, con su singular hermosura, despertó en David un deseo que jamás habría imaginado. Una atracción inmediata, casi incontrolable, se apoderó de David. La belleza de aquella mujer lo atrapó por completo, despertando un deseo tan profundo que no podía deshacerse de la imagen que se había grabado en su mente. ¿Quién es ella?, preguntó, buscando respuestas a un impulso que no podía comprender. Uno de sus sirvientes, al ver la inquietud en su rey, respondió rápidamente, pero con cautela: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. La respuesta llegó con un toque de advertencia, como si el sirviente intuyera lo que esa información podría significar. David conocía a Urías, un hombre de honor y lealtad inquebrantable, alguien que ahora se encontraba en el campo de batalla luchando por Israel y por él, su rey. El pensamiento de que Urías estaba lejos, arriesgando su vida, debería haber detenido a David, debería haberlo hecho reflexionar. Después de todo, Urías era un hombre honorable, un soldado fiel que no merecía tal traición. Sin embargo, algo en el corazón de David lo impulsaba a seguir mirando, como si estuviera librando una batalla interna, una lucha mucho más difícil que cualquier combate físico que hubiera enfrentado antes. El rey que había resistido grandes batallas en su vida ahora, parecía incapaz de resistir la guerra que se libraba dentro de su propio ser. Mientras sus pensamientos se debatían, una pregunta flotaba en su mente. Estaba allí,
en el techo del palacio, mientras sus hombres luchaban en la guerra. ¿Comenzaba el hombre elegido por Dios a fallar como líder? Esta duda lo atormentaba, pero lo que haría a continuación cambiaría para siempre el curso de su vida, el destino de su casa y su reino. David sabía que estaba al borde de cruzar una línea peligrosa, pero la atracción que sentía por Betsabé era tan fuerte, tan poderosa, que parecía que nada podría detenerla. Era como si una fuerza invisible lo empujara a tomar una decisión que sabía que podría arruinarlo todo. A medida que pasaba la noche, el deseo de David no disminuía. Intentó desviar su atención hacia otras cosas, pero la imagen de Betsabé seguía acechando su mente, como una sombra que no lo dejaba en paz. Sabía que lo que pensaba hacer era incorrecto. Sabía que ella estaba casada, y más aún, que su esposo era uno de los soldados más leales a su causa. Sin embargo, a pesar de todo esto, el pensamiento sobre ella no hacía más que crecer, como una llama que no podía apagar. Cada día que pasaba, la atracción por Betsabé se intensificaba, y David sentía que, en algún momento, ya no podría controlarla. Como una sombra, el pensamiento de David lo perseguía. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una decisión equivocada, pero trataba de justificarlo consigo mismo. Soy el rey, tal vez esto no sea tan grave. Con esta excusa en mente, mandó a sus mensajeros a traerla al palacio. Cuando Betsabé recibió el mensaje, la confusión la invadió. ¿Qué querría el rey de ella? ¿Por qué el hombre más poderoso de Israel, el mismo que gobernaba todo un reino, se interesaba en una mujer común como ella? Pero había algo que Betsabé sabía con certeza: nadie podía rechazar una invitación del rey. Así que, sin cuestionarlo, se dirigió al palacio, como era esperado de cualquier súbdito. David esperaba ansiosamente la llegada de Betsabé. Sabía que ella vendría, pero lo que no podía prever era cómo manejar lo que sentía en ese momento. Cuando finalmente ella entró en el palacio, un silencio extraño llenó el aire. Ambos sabían que algo no estaba bien, pero ninguno de los dos se atrevió a mencionarlo. Betsabé entró con respeto, quizás incluso con algo de miedo. Después de todo, él era el rey, y lo que él decía era ley. David la recibió con una mirada que ella no logró entender del todo. ¿Era admiración? ¿Culpa? ¿Deseo? Tal vez un poco de todo eso. La invitó a sentarse, y por un momento, intentó comportarse como si aquello fuera solo una visita común, sin más. «Eres la esposa de Urías, ¿verdad?», preguntó David, aunque ya conocía la respuesta. Durante un instante, el nombre de Urías flotó entre ellos como una barrera invisible. Urías, el valiente guerrero que, en ese mismo momento, luchaba en el campo de batalla, arriesgando su vida por Israel y por su rey. David sabía que no debía cruzar esa línea, pero a pesar de todo, lo hizo. Ignoró por completo ese pensamiento y desvió la conversación hacia un tema más ligero, como si nada estuviera en juego. Tratando de hacerla sentir cómoda, David comenzó a hablar con suavidad, intentando aliviar la atmósfera tensa. «Eres una mujer muy respetada», dijo, observándola con atención, buscando captar cada una de sus reacciones. «Tu esposo es un gran hombre», continuó, con tono amable, como si intentara encontrar algo para hacerla sentir más a gusto. Betsabé, educada como siempre, agradeció sus palabras con una sonrisa forzada, pero su incomodidad era evidente. No entendía por qué había sido llamada hasta allí, y algo dentro de ella comenzaba a generar una sensación inquietante, una sospecha que crecía en su mente. Sin embargo, David no era un hombre común. Él tenía la habilidad de usar las palabras de una forma persuasiva. Su posición de rey, combinada con su carisma natural, le otorgaba un poder casi irresistible. Sabía cómo cautivar y, sobre todo, cómo manipular las emociones de quienes lo rodeaban. Comenzó a hablar de temas triviales, cosas sencillas, tal vez con la intención de aliviar la tensión. Pero gradualmente, el tono de su voz fue cambiando. Empezó a elogiar su belleza con una intensidad creciente. «Eres una mujer extraordinaria, Betsabé», dijo, mirando fijamente a sus ojos, como si cada palabra estuviera cuidadosamente calculada. «Es fácil entender por qué Urías es tan devoto a ti», agregó, sus ojos ahora penetrantes, como si estuviera analizando cada uno de sus gestos. Betsabé permaneció en silencio, quizás tratando de entender el verdadero significado de esas palabras. Pero pronto, quedó claro para ella, las intenciones de David eran evidentes. Él había cruzado una línea, y la tensión entre ellos se hacía cada vez más palpable. David dio un paso adelante, acercándose a ella de manera inesperada. En ese momento, Betsabé se dio cuenta de que no había marcha atrás. Él era el rey. Rechazar cualquier petición suya o incluso resistirse a él podría traer consecuencias impredecibles, algo que ella sabía profundamente. David, por su parte, sabía que ella estaba completamente vulnerable en ese momento.
Él tenía el poder de decidir cómo se desarrollarían los acontecimientos, y no tenía intención de dar marcha atrás. Siguió avanzando, rompiendo la distancia que aún lo separaba. Sus ojos estaban fijos en ella, como si no hubiera nada más en el mundo. Las palabras que antes fueron pronunciadas con la intención de suavizar el ambiente fueron reemplazadas por un silencio profundo, casi ensordecedor, que se instaló entre los dos. La tensión aumentaba, y lo que estaba por ocurrir cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre lo que está sucediendo. Y si aún no te has suscrito, es el momento perfecto. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Al final de te dejaré 2 videos más en los cards que seguro te interesarán. No te los pierdas. El peso de aquel momento hablaba más que cualquier palabra. Betsabé estaba vulnerable, consciente de que se encontraba frente al hombre más poderoso de Israel, alguien capaz de decidir su destino con una sola palabra. Él era el rey, pero en ese instante, ya no era el líder justo que su pueblo conocía. Era un hombre dominado por un deseo que lo cegaba, un deseo que se apoderaba de él como si fuera más fuerte que cualquier regla o moralidad. Cuando David la tocó por primera vez, Betsabé no protestó. No porque lo deseara, sino porque sabía que no tenía opción. El peso del poder absoluto era tan grande que cualquier intento de resistir parecía inútil. El rey, que era venerado por su pueblo, no era el líder justo que todos imaginaban. Era un hombre consumido por sus impulsos. David, al principio, intentó actuar con cierto cuidado, como si la situación pudiera ser revertida, pero cada palabra, cada gesto, no hacía más que reafirmar el abismo en el que ambos estaban cayendo. En su mente, había justificaciones, pensamientos que trataban de restar importancia a lo que estaba sucediendo, como si fuera algo inevitable, como si no pudiese controlar lo que sentía. En su corazón, ya no había lugar para la razón, solo para el deseo. En ese cuarto, lo que comenzó como una conversación, algo aparentemente inofensivo, se transformó en algo mucho más profundo, más intenso y peligrosamente irreversible. Los límites, que alguna vez habían definido sus acciones, desaparecieron. El deseo reemplazó a la razón, y el poder se impuso sobre la moralidad. Era un acto del que ni David ni Betsabé podrían deshacerse tan fácilmente, una marca que los marcaría para siempre. Para ella, era imposible borrar de su mente la sensación de estar siendo arrastrada hacia algo que no quería, pero que no podía rechazar, algo que nunca había imaginado que podría sucederle. David, por su parte, permaneció en silencio, observando cómo Betsabé se vestía. Por primera vez, algo en su mirada reflejaba la conciencia de lo que había hecho, pero al mismo tiempo, se encontraba atrapado en una sombra de negación. El peso de sus acciones comenzaba a caer sobre él, pero era demasiado tarde. Nada. Él era el rey, y en ese momento, eso parecía ser suficiente para justificar cualquier cosa. Betsabé dejó el palacio con el corazón pesado, cargando consigo la memoria de ese encuentro. Era el inicio de algo que no podría deshacerse, algo que no permanecería oculto por mucho tiempo. Los días pasaron, pero la sombra de lo ocurrido no desapareció. Poco después, una breve pero pesada mensaje llegó a David: «Estoy grave». 3 palabras que dejaron claro que el secreto que tanto intentó ocultar no permanecería enterrado por mucho más tiempo. Ahora, David tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero el precio que pagaría sería mucho más alto de lo que podría imaginar. David no podía apartar los ojos del mensaje, la realidad de su situación se hacía más palpable con cada segundo que pasaba. Sabía que no era cuestión de tiempo antes de que las personas comenzaran a hacer preguntas. Su pueblo, sus consejeros, Urías. Solo pensar en el nombre de ese hombre, que arriesgaba su vida en el campo de batalla, luchando ciegamente por un rey que había traicionado su confianza de manera tan brutal, le hacía sentir un nudo en el estómago. Pero, en lugar de arrepentirse, su mente comenzó a maquinar un plan. Necesitaba cubrir su error, sin importar el costo. Llamó a sus consejeros y ordenó que Urías fuera traído de vuelta del campo de batalla. «Díganle que necesito un informe sobre el progreso de la guerra», dijo David. Pero la verdad era mucho más oscura. David esperaba que Urías fuera a su casa, pasara la noche con Betsabé, y así nadie pudiera cuestionar de quién era el niño que venía en camino. El hijo, cuando Urías llegó, estaba cansado, pero aún así se sentía orgulloso de servir al rey. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability.
Delivery fees may apply. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Entró en el Salón del Trono con la misma dignidad con la que marchaba al campo de batalla. «Mi rey, ¿qué desea saber?», preguntó Urías, sin imaginar que el hombre que se encontraba sentado frente a él, con mirada distante, acababa de traicionarlo de una manera tan profunda y humillante que jamás podría haber anticipado. Davi lo miró, intentando disimular su incomodidad. Fingió estar interesado en las respuestas sobre los avances de la guerra, pero algo dentro de él ya estaba alterado, un nudo en su estómago que no se podía deshacer. Davi ya conocía las respuestas a las preguntas que estaba haciendo, pero necesitaba sostener una conversación para evadir la creciente culpa que lo consumía. Cada palabra de Urías parecía una daga clavada en el corazón del rey, exponiendo la mentira en la que estaba atrapado. «Has trabajado mucho, Urías», dijo Davi, intentando mantener la calma, pero las palabras salieron vacías, como un eco distante de la verdad. «¿Por qué no regresas a casa esta noche? Descansa, quédate con tu esposa. Sé que te lo mereces», sugirió Davi, intentando sonreír, pero su sonrisa era forzada, como una máscara que no lograba cubrir su verdadero rostro. La mentira estaba ahí, pero Urías no la veía. No podía verla, o tal vez prefería no verla. Sin embargo, Urías no reaccionó como Davi esperaba. Su respuesta fue firme, directa, desbordada de una integridad que desbordaba todo lo que Davi había conocido en los últimos días. «¿Cómo voy a ir a casa mientras mis compañeros están en el campo de batalla, luchando por nuestra tierra, por Israel?», preguntó Urías con la mirada clara, sin temor. «No, mi rey, me quedaré aquí en el palacio, como corresponde a un soldado leal». Davi sintió como si le dieran una bofetada. Era como si cada palabra de Urías fuera una lección de honor, un recordatorio de lo que Davi había olvidado, la lealtad, la justicia, la moralidad. Urías no se dejaba llevar por la comodidad, por el placer o por el deseo, como Davi había hecho. Urías vivía por principios más altos, principios que ahora Davi deseaba poder recordar, aunque ya era demasiado tarde. Al día siguiente, Davi volvió a intentar con vino, esperando que la embriaguez hiciera mella en Urías, que lo persuadiera para que cediera a la tentación. Pero Urías siguió firme. «No, mi rey, lo que está en el campo de batalla es más importante que cualquier placer que pueda encontrar en el palacio», dijo con humildad, pero con una fuerza interna que Davi nunca había tenido. Cada vez más, el rey sentía que sus propias mentiras lo estaban consumiendo, y a pesar de sus esfuerzos, no podía doblegar a Urías. Cuando Davi vio que su manipulación ya no surtía efecto, comenzó a ver el destino de Urías de una manera más oscura. La mentira ya no era una opción, y la verdad era una amenaza que se avecinaba. Sabía que, si no actuaba rápidamente, el honorable Urías podría descubrir lo que realmente había sucedido, lo que había hecho. Así que, como último recurso, Davi comenzó a tramar un plan mucho más peligroso, un plan que marcaría para siempre la vida de todos los involucrados. De él, David permaneció sentado unos minutos, sumido en sus propios pensamientos, como si los ecos de lo que estaba a punto de suceder aún pudieran borrarse. Sin embargo, la conciencia de que sus acciones estaban lejos de ser reversibles lo atormentaba. Cada palabra escrita en la carta que entregó a Urías ahora parecía un peso, una carga que llevaría consigo toda su vida. Lo que había hecho era más que un simple error. Era una traición, no solo a Urías, sino a él mismo, a su pueblo y, lo más importante, a Dios. David sabía que, al mandar a Urías al campo de batalla, estaba sellando el destino de ese hombre. La carta que entregó era un decreto de muerte. La traición estaba consumada. Aunque intentaba convencerse de que todo era necesario para ocultar su falta, en lo más profundo sabía que no había justificación para lo que hizo. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. La decisión ya estaba tomada, y el futuro de Urías estaba en manos de otros. Mientras Urías marchaba,
Llevando la carta, David sentía una creciente tensión en su pecho. Cada paso dado por Urías hacia el campo de batalla era un recordatorio de que el mal ya se había sembrado, y ahora, los frutos de esa elección comenzaban a crecer. David intentó, en vano, ignorar los pensamientos que lo perseguían. Sabía que el destino de Urías estaba sellado por sus órdenes, pero eso no le traía alivio. En el fondo, sabía que no era un rey digno de respeto. Era un hombre aprisionado por sus propios errores. Horas después, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, un mensajero llegó al palacio de David, trayendo la noticia de que Urías había muerto. La sensación de alivio que David sintió en ese momento fue efímera. Aunque el peso de la muerte de Urías ahora se aliviaba de alguna forma, el vacío en su corazón y la vergüenza de sus acciones se volvían cada vez más intensos. Había logrado encubrir el error por un momento, pero sabía que la mentira siempre tiene un precio. El precio que David pagaría sería más caro de lo que podía imaginar. Confiado, Urías marchó al frente, sin sospechar lo que realmente le esperaba. Sus compañeros de armas lo miraban, desconcertados por la decisión de Joabe, pero la lealtad a su comandante y a su rey era inquebrantable. No cuestionó, no dudó. En su mente, era solo otro día en la guerra, otra misión a cumplir con honor, como siempre lo había hecho. Joabe, por otro lado, sentía un peso en el pecho, sabiendo que estaba a punto de enviar a Urías a su muerte, no por orden propia, sino por la de un hombre que una vez fue su amigo, su líder, pero que ahora parecía haberse perdido en su propia oscuridad. Joabe sabía que Urías no merecía tal destino. Pero el poder de David era absoluto, y no había forma de contradecirlo. El comandante de Israel, aunque con el corazón pesado, obedeció. Cuando Urías llegó al campo de batalla, la furia de la lucha se desató con más intensidad que nunca. El sonido de las espadas chocando, el rugir de los hombres luchando por sus vidas, y la tensión palpable en el aire llenaban el lugar. Urías, fiel como siempre, avanzó sin miedo, guiando a sus hombres hacia el peligro. En la vanguardia, era él quien tomaba los golpes, quien avanzaba sin flaquear. Pero lo que no sabía era que cada paso que daba lo acercaba más al final de su vida. En el calor de la batalla, las flechas volaban y las espadas se cruzaban. Urías luchaba como un león, su espada cortando a través de la oscuridad, pero sus enemigos estaban esperando su momento, y finalmente lo encontraron. El golpe mortal lo alcanzó, y con un último suspiro, el soldado fiel de Israel cayó al suelo, dejando atrás su espada, su honor y su vida. El mensaje de su muerte llegó rápidamente a Joabe, y aunque sabía que era solo un cumplido con la orden de David, no pudo evitar sentir el peso de la tragedia. Urías había muerto, y con ello, el precio de la traición de David se cobraba. Joabe no podía comprender cómo su rey, el hombre que había liderado a Israel con sabiduría en otros tiempos, podía haber llegado tan lejos. Para él, liderar en la línea de frente era un honor, no un castigo. No tenía idea de lo que se escondía tras esa decisión. Urías avanzó hacia la línea de frente, tal como le fue ordenado, pero algo no estaba bien. El silencio de los demás soldados detrás de él parecía intensificarse, creciendo incluso en medio del caos de la batalla. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que nadie más lo acompañaba. Estaba solo. Su corazón empezó a latir con fuerza, y gritó por sus compañeros, llamando los nombres de aquellos que debía guiar. ¡Avancen! ¿Qué están haciendo? ¡No se detengan! Pero sus palabras se desvanecieron en el ruido ensordecedor de espadas y flechas. Los soldados estaban retrocediendo. No entendía. No tenía sentido. El terror comenzó a apoderarse de Urías. Miró hacia adelante y vio a los enemigos acercándose rápidamente, rodeándolo. ¿Por qué?, murmuró. El aliento se le escapó entre los dientes mientras la sangre comenzaba a brotar de su boca. Sus ojos se elevaron hacia el cielo, como si buscara respuestas que nadie podría darle. No entendía, no podía entender. Lo había dado todo. Había arriesgado su vida en nombre de la lealtad, y ahora lo estaban dejando morir solo. El rostro de David pasó brevemente por su mente, y por un instante, la admiración que siempre había sentido por el rey se desvaneció, reemplazada por una duda devastadora. ¿Por qué me traicionó?, pensó. La figura de su rey, el hombre al que había servido con devoción, parecía volverse ajena, distante, como un ser al que había entregado su alma, solo para ser aplastado por su propia traición. Los enemigos no mostraron piedad. Golpearon a Urías una y otra vez mientras él intentaba arrastrarse por el suelo, aferrándose con sus manos ensangrentadas a la tierra que había defendido con honor. Sus gritos eran ahogados por el ruido de la batalla, y su cuerpo, finalmente, cedió ante el dolor y la traición. David trató de mantener la calma, pero cada vez que pensaba en lo que había hecho, una sombra lo perseguía. La muerte de Urías no solo había cambiado el curso de su vida, sino que también había dejado una marca indeleble en su alma.
La ausencia de la verdad lo pesaba, y aunque había tomado a Batseba como esposa, una parte de él sabía que aquello no la redimiría, ni mucho menos le quitaría la culpa de lo que había hecho. En el palacio, Batseba pasó por su propio proceso. La tristeza que había arrastrado al principio por la pérdida de su esposo fue rápidamente opacada por la creciente presión de su posición como esposa del rey. Ya no era la mujer a la que habían arrebatado su voluntad, sino la esposa de un hombre cuyo poder se extendía por todo Israel. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Sin embargo, mientras Davi se perdía en su ambición y su deseo, Batseba cargaba con el dolor de haber sido utilizada, de haber sido empujada a una situación que ni siquiera había podido comprender completamente. Mientras tanto, Davi intentaba convencer a sí mismo de que todo lo que había hecho era parte de su destino, que la vida lo había llevado a esa encrucijada y que, como rey, las decisiones que tomaba eran las mejores para el reino. Sin embargo, las noches se hicieron más largas. En medio de su poder, sentía una soledad que lo consumía. A pesar de su éxito, a pesar de la victoria que había logrado por medio de la traición, algo dentro de él sabía que había cruzado una línea que no podría deshacer. La idea de que su pecado quedara oculto en las sombras parecía más frágil con cada día que pasaba. A medida que Batseba empezó a mostrar los signos de su embarazo, la verdad parecía más cercana a la superficie. Los susurros del pueblo, las miradas de los consejeros, incluso las expresiones de aquellos que se acercaban a él para buscar consejo, todo parecía un recordatorio constante de que el pecado tiene su propio ciclo, y eventualmente, las sombras lo alcanzan. Fue en ese momento cuando un hombre, un profeta de Dios llamado Natán, entró en la vida de Davi de una manera que jamás podría haber anticipado. Natán llegó a Davi con una parábola, una historia que en apariencia no tenía nada que ver con él, pero que, al final, fue un espejo de su propio corazón. Contó la historia de un hombre rico que, teniendo de todo, decidió robarle al pobre su única oveja, esa oveja que el hombre amaba más que a nada en el mundo. Davi, al escuchar la historia, se llenó de ira. ¿Cómo podía alguien hacer algo tan cruel? Exigió que el hombre que cometiera tal injusticia fuera castigado. Pero Natán, sin inmutarse, lo miró fijamente y le dijo, «Ese hombre eres tú». La revelación fue como un golpe directo al corazón de Davi. En ese instante, todo lo que había intentado enterrar, todo lo que había pretendido ocultar, salió a la superficie como una verdad dolorosa. Davi había tomado a la esposa de Urías, había matado a un hombre inocente y ahora vivía en la mentira. La angustia de Davi fue indescriptible. Años de decisiones, de reyes y batallas, de canciones de adoración y oración, todo parecía desmoronarse a su alrededor. Había cometido un pecado tan grande que ni su propia grandeza como rey podía redimir. Fue en ese momento de humildad, en ese choque con la verdad, cuando Davi pronunció las palabras más sinceras de su vida, «He pecado contra Dios». Era la verdad más dura que jamás habría querido enfrentar, pero también era la más liberadora. La culpa lo había atormentado durante días, y ahora, finalmente, se rendía. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer lo que había hecho, pero sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus actos, sin excusas ni justificaciones. Natán le aseguró que Dios había perdonado su pecado, pero que aún así tendría que enfrentar las consecuencias. El hijo que Batseba estaba esperando moriría. La noticia de la muerte del niño fue otro golpe para Davi. Fue un recordatorio brutal de que las decisiones tienen un costo. Pero incluso en medio del dolor, Davi aprendió algo fundamental sobre el arrepentimiento y la restauración. No se trataba de volver atrás o borrar lo que ya se había hecho, sino de aceptar la verdad, enfrentarse a las consecuencias, y a través de ese proceso, encontrar una forma de redención. Davi se congeló,
sus ojos se abrieron de par en par al escuchar esas palabras. El shock fue inmediato y profundo, como si una espada afilada hubiera cortado su alma. Se sintió expuesto, desnudo ante Dios y ante Natán, quien lo miraba con una intensidad que no podía ser ignorada. Las palabras del profeta resonaron en su mente, y el rey, que siempre había tenido poder sobre todos, ahora se encontraba en una posición vulnerable ante la más grande de las verdades. El profeta Natán continuó exponiendo la gravedad de la situación, revelando cómo David había actuado de manera similar al hombre rico de la parábola, robando lo único precioso de Urías, lo que le pertenecía por derecho. No solo había cometido una injusticia con el hombre que más lo admiraba, sino también un pecado contra Dios, una traición a su propio liderazgo y carácter. Las palabras de Natán penetraron profundamente en el corazón de David, y él sintió el peso de su culpa caer sobre él de manera avasalladora. El rey, acostumbrado a dar órdenes y gobernar con autoridad, ahora se encontraba ante su propio error, y ya no había forma de escapar. El honor de David se había manchado de manera irreversible. «Pequé contra el Señor», murmuró David, casi sin aliento, mientras las lágrimas surgían en sus ojos. Se dio cuenta de que, a pesar de su grandeza como rey, su alma estaba sumida en un abismo de deshonra. Sabía que Dios, a quien siempre había buscado agradar con sus salmos y oraciones, no podía ser engañado. El Señor conocía su corazón, y no había justificación para el mal que había cometido. Natán, con su voz grave y serena, le dijo que el Señor había perdonado su pecado, pero que las consecuencias serían inevitables. La muerte del hijo que Batseba llevaba en su vientre sería el reflejo del precio que él tendría que pagar por su transgresión. El perdón de Dios no anulaba las consecuencias que vendrían como resultado de su elección. El arrepentimiento de David, aunque genuino, no podía borrar el daño causado a Urías, a Batseba, ni a toda la nación. David, sin palabras, se sentó pesadamente. El peso de la palabra de Dios no fue liviano sobre él. Sabía que la muerte de su hijo, aunque fuera un castigo del Señor, sería un sufrimiento indescriptible. Sintió un dolor en el pecho, un miedo a la pérdida, como nunca antes había sentido. Pero también sabía que no podía huir de las consecuencias. La vida que él había elegido para sí, con sus propias manos, ahora le estaba costando todo. A lo largo de los días siguientes, David se retiró a la oración, con el corazón roto, buscando el perdón de Dios en cada momento de soledad. Ayunaba, oraba, sin poder evitar la aflicción. Temía por el hijo de Batseba, por la vida de la criatura que, en su inocencia, pagaría un precio que no merecía. David se sentía impotente, como un rey sin el control que tanto había valorado. Podía gobernar en la tierra, pero no podía gobernar sobre lo que ya había sido determinado por Dios. Finalmente, cuando el bebé enfermó, David hizo todo lo que estaba a su alcance para salvar a la criatura. Ayunó, oró, se tendió en sacos de ceniza e imploró a Dios por la vida del niño. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la criatura murió, y el dolor de David fue más fuerte de lo que jamás habría imaginado. El rey, devastado, ahora entendía de forma visceral el costo de sus decisiones. Sabía que no podía traer de vuelta al hijo, pero también sabía que la lección que había aprendido sobre el arrepentimiento, la culpa y el perdón nunca lo dejaría. Al final, David se levantó, se bañó y se vistió, regresando a sus responsabilidades como rey. Ya no podía ocultar su pecado ni negar sus consecuencias, pero también sabía que había un camino hacia la redención. No se permitió hundirse en la desesperanza, pero reconoció que su restauración solo vendría a través de su humildad ante Dios. Él, el rey de Israel, ahora tenía una nueva comprensión de lo que significaba ser verdadero ante Dios y ante sí mismo. David, ahora marcado por el sufrimiento de sus decisiones, no podía escapar de las consecuencias de sus actos. La maldición que Natán había profetizado comenzó a manifestarse con crueldad. El hijo que nació de su unión con Betsabé, el bebé que tanto esperaba, murió, a pesar de las oraciones y los ayunos de David. El dolor de perder a su hijo fue profundo y desgarrador, pero lo aceptó como el juicio justo de Dios. Sin embargo, lo que David no podía prever era que ese solo sería el comienzo de una serie de tragedias que marcarían su vida y la de su familia. La casa de David fue consumida por el caos, como un reflejo directo de sus propias decisiones. Su primogénito, Amnón, cometió un acto abominable contra su hermana Tamar. Este hecho de violencia desgarró aún más a la familia real y puso en marcha una cadena de venganza y sufrimiento. Absalón, hermano de Tamar, se levantó contra Amnón y en su intento de vengar la honra de su hermana, lo mató. La división y el conflicto entre los hijos de David crecieron, y el reino que David había construido, una vez fuerte y próspero, comenzó a desmoronarse desde dentro. Absalón, ansioso por tomar el trono, lideró una rebelión abierta contra su propio padre. David, debilitado y envejecido, se vio obligado a huir de Jerusalén,
la ciudad que había sido el centro de su reino y su corazón. La traición de su hijo lo hirió profundamente. Davi había luchado y llorado por su hijo, pero ahora veía cómo el fruto de su pecado se materializaba de manera aún más devastadora. Mientras huía, Davi recordó las palabras de Natán, el profeta que lo había confrontado años antes, y entendió que lo que estaba viviendo no era solo el sufrimiento de un rey, sino la manifestación de las consecuencias de su pecado. La espada nunca se apartaría de su casa, y ahora, él estaba pagando el precio de su desobediencia. A pesar de todo, Davi no dejó de reconocer que Dios era soberano sobre su vida y que, aunque su destino parecía sombrío, él seguía estando en control. Finalmente, la rebelión de Absalón terminó trágicamente. Absalón fue abatido en la batalla, y Davi, en lugar de regocijarse por la muerte de su hijo y la victoria sobre los rebeldes, se lamentó profundamente. «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo hubiera muerto en tu lugar?», exclamó, con el corazón roto por la pérdida de su hijo. Davi entendió que, aunque había enfrentado una justicia divina, esa justicia no eliminaba el sufrimiento que había causado en su familia. El reino podría haber sido restaurado, pero las cicatrices de su pecado eran profundas y perdurables. A lo largo de los años, Davi continuó gobernando, pero su reinado nunca volvió a ser el mismo. Las tragedias personales que vivió, las luchas internas con la culpa y el arrepentimiento, y la amarga realización de que sus decisiones habían afectado no solo a su familia sino también a su nación, marcaron el resto de su vida. Davi nunca dejó de buscar el perdón de Dios, pero también comprendió que el perdón divino no siempre borra las consecuencias terrenales de nuestros actos. Al final de sus días, Davi murió con una mezcla de sentimientos en su corazón. Sabía que Dios le había perdonado, pero las pérdidas y las consecuencias de su pecado seguían pesando sobre él. Sin embargo, Davi murió con la esperanza de que, a través de su linaje, Dios cumpliría su promesa de traer al Mesías, un Salvador que redimiría a toda la humanidad. La casa de Davi, aunque marcada por tragedias, sería la línea a través de la cual el Salvador del mundo nacería. Así, Davi pasó a la historia no solo como el hombre que, a pesar de su pecado, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, sino también como el antepasado de aquel que traería la redención eterna. El reino de Davi dejó una huella imborrable en la historia de Israel, pero su historia personal, llena de luces y sombras, nos recuerda que el poder, la fama y la riqueza no son suficientes para salvarnos, y que, aunque la gracia de Dios es infinita, las consecuencias de nuestras acciones a menudo nos siguen hasta el final de nuestros días. La propia hermana de Tamar y Absalón, otro de sus hijos, conspiró para tomar el trono, creando una guerra civil que sacudió a Israel. Cada una de estas tragedias era un recordatorio del peso del pecado de David. Aunque fue perdonado por Dios, las cicatrices permanecieron. David vivió el resto de su vida con el peso de sus elecciones, pero también con la certeza de que Dios lo había perdonado. Él escribió muchos salmos después de estos eventos, expresando su dolor, arrepentimiento y gratitud por la misericordia de Dios. Uno de ellos se destacó especialmente y se volvió muy conocido: «Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu inquebrantable». Salmos 51 horas y 10 minutos. Esta historia no solo habla del pecado de David, sino de la realidad de que incluso los elegidos por Dios son falibles. Nos recuerda que el perdón divino es posible, pero que nuestras acciones tienen consecuencias que no podemos evitar. Así que, si te ha tocado esta historia, no olvides suscribirte al canal para ver más relatos bíblicos. Deja tu comentario y no te vayas. Te dejaré 2 videos en los cards para que puedas maratonear más historias bíblicas de una manera fascinante. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more.